Dios lo bendiga, amado hermano en Cristo, ¿cómo le va? Hoy me toca traerle una pequeña reflexión sobre el capítulo 2 de Santiago. Sabemos que Santiago fue siervo de Dios, hermano de nuestro Señor Jesucristo, que llegó a ser uno de los líderes de la iglesia del siglo I. Y aquí está escribiendo una carta, es una carta general, es para todo el cuerpo de Cristo, tocando unos temas interesantes en este capítulo. En este capítulo yo puse por título a este capítulo la última parte del versículo 26, que dice que la fe sin obra está muerto. La fe sin obra está muerto. Muchas personas pueden tener fe en Dios, muchas personas pueden creer en su corazón en Dios, que es bueno, no es malo, es el paso principal que debemos dar para alcanzar la salvación. Creer en el Señor, creer en Jesucristo, en su palabra. Pero esa fe salvadora, si no está acompañado con las obras que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, esa fe llega a ser muerta. Y eso es lo que trata en este capítulo, en gran parte. A continuación, el bosquejo. Desde versículo 1 hasta versículo 8, el autor habla de un tema, de un problema que está ocurriendo en la iglesia, que es la acepción de persona. La acepción de persona delante de la congregación de Dios. Desde versículo 10 a 13, habla acerca de la transgresión de la ley, de la transgresión de toda la ley. Y desde versículo 14 hasta el final habla acerca de la fe sin obra, es muerta en sí misma. En la primera parte de este capítulo, vamos a leer algunos versículos rápidamente. Empezamos en versículo 1, dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y sigue diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decid, siéntate tú aquí en buen lugar, y decid al pobre, estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Interesante el ejemplo que toma Santiago para ilustrar la acepción de persona. Toma dos extremos: un rico, bien espléndido, una persona muy importante que podría atraer la atención nuestra sobre la persona. Somos humanos y cuando ve algo espléndido nos trae la atención. Esto más ejemplo, y el otro ejemplo es un pobre que es sucio, andrajoso, vestido sucio, que no tiene ninguna atracción, más bien lo que trae es repulsión. Santiago toma esos dos casos para ilustrar la acepción de persona, que nuestras acciones hacia las personas no dependa de lo que podemos percibir de las personas. Lo que hagamos que sea justo delante de Dios. Así podemos evitar caer en acepción de persona, porque fácilmente podría tratar bien a una persona que viene con espléndido, con un porte, en lo natural humano. Lo natural humano es a tratarlo bien. Y lo natural humano es no tener en cuenta lo que vino sucio. Eso no es naturaleza humana. Entonces, Santiago toma estos ejemplos porque eso pasa a menudo
y debemos juzgar nuestras acciones hacia las personas, no lo que ellos reflejan, sino lo que Dios quiere que hagamos hacia las personas. Así evitamos la acepción de persona. Muy interesante esta parte de de este capítulo. Vamos a ver entonces del versículo 10 a 13, donde Santiago dice que si yo hago acepción de persona, yo estoy transgrediendo a toda la ley. Vamos a leerlo. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dice no cometerás adulterio, también ha dicho, no matará. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Interesante esa parte de este bosquejo, donde Santiago hace entender que cumplir 99% de la ley y fallar en 1% me hace culpable de toda la ley. La ley es un todo. Y aquí, muy interesante, porque Santiago dice, si yo hago acepción de persona, yo estoy pecando contra toda la ley. Aunque es algo que tal vez nadie lo vea, o tal vez no se evidenciara, o tal vez acepto de persona, lo hago justificándome de la circunstancia, pensando que este sí merece, el otro no, pero haciendo eso así, estoy transgrediendo toda la ley, porque la ley es una. Y es muy importante eso también, y da ejemplo, el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matará. Si no comete adulterio, pero mata, tú estás cometiendo transgresión contra toda la ley. Y al final dice, porque juicio, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Interesante es ese versículo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Interesante, porque, por ejemplo, como lo estoy diciendo en la primera parte de este bosquejo, la acepción de persona puede ser una reacción automática de nuestra naturaleza. Lo que es espléndido, lo que es, vemos los ojos, no lleva a nosotros a actuar, porque es representativo. Y lo que no es representativo, lo que no es espléndido por alguien que viene androjosamente, de verdad lo que provoca a nosotros ni siquiera acercarnos a él. No sé, que nos pegue una enfermedad, lo que sea, cualquier cosa. Pero aquí cuando dice misericordia, o sea, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Tiene que ver con esto, que no debemos hacer juicio sin misericordia. No debemos hacer juicio sin misericordia. Hacer juicio es como se llama tomar decisiones, hacer actos por lo que vemos, sino debemos hacerlo por misericordia. Aunque el pobre no merece estar ahí por la forma que vino, aún así hagamos juicio con misericordia. Eso tiene que ver con lo que está hablando en la primera parte de este capítulo. Seguimos en la última parte de este bosquejo, desde el versículo 14 a 26, donde hablan de la fe sin obra es muerta. Es interesante, para mí, es uno del temas muy, no digo polémicos, pero muy interesante de la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidados a no confundir lo que hace la fe en Cristo Jesús y lo que es la obra en Cristo Jesús. Lo que es la fe en Cristo Jesús y lo que es la obra en Cristo Jesús. No debemos confundir los dos. La fe en Cristo Jesús me da salvación. Mis obras no me va a salvar.
pero debo permitir que el Espíritu Santo de Dios haga la obra de Dios en mí. Por eso que dice el autor que la fe sin la obra es muerta. Porque yo puedo decir que creo en Cristo Jesús, que creo en Dios, hasta ir a la iglesia, servir en la iglesia. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo de Dios haga la obra de Dios en mí, esa fe es vacía, está muerta. Está muerta. Muy importante eso. Vamos a leerlo rápidamente. Dice así: hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudo y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obra es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por la obra. Interesante eso. El autor toma un caso extremo. De nuevo, caso extremo. Una persona desnuda, todo esto, que tiene necesidad. Y yo podría echarle la mano. Tal vez él no lo merece. Por X razón la persona está ahí por algo que ya ha hecho, lo que sea. Pero dice que si yo lo digo, ve en paz, calentaos, saciaos, y no lo doy para que pueda hacerlo, ¿para qué sirve decir todas esas palabras si no soy capaz de darle algo a la persona? Aquí el autor nos hace entender que nosotros debemos acompañar, porque yo diré, hermano, la abrazo, somos hermanos en Cristo, la abrazo, ven en paz, cuando yo sé que está pasando situaciones difíciles, que necesita mi ayuda y no lo hago. Somos hermanos de la fe, pero no hago esa obra de, de generosidad que es fruto del Espíritu Santo de Dios en mí. No estoy dejando que el Espíritu Santo de Dios me use para que esa obra de generosidad se manifieste en mí. Dice que si yo no lo hago, mi fe está muerta, no está viva. Versículo 19, con ese término, dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Si no fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, hace una pregunta interesante. Entonces, amado hermano, en esta parte de este bosquejo, lo importante entender es algo que debemos nosotros hacer hacia nosotros mismos. Señor, no quiero que mi fe sea muerta. Yo quiero que tú hagas la obra en mí. Yo quiero que tú hagas la obra en mí, oh Espíritu Santo de Dios. No quiero tener una fe muerta. Que mi obra esté en armonía con la fe que tengo en Dios. Es el punto de esta parte. Dios lo bendiga. Voy terminando. Voy a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te ruego, Señor, que nos ayude en esta verdad que está aquí encerrada, Señor Dios. No hacer acepción de persona. Entender que romper en una de la ley, en un punto de la ley, es transgredir toda la ley, Señor. Y también saber que mi fe estará activa, estará viva, si yo dejo que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Oh Señor, te pido en esta mañana que haga la obra en nosotros, Señor. Que podamos dispone en nuestros corazones, sentir los 5 sentidos, todo lo que está en nosotros, para que tú hagas la obra en nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.